La señal de los cuatro, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 9. El final del isleño. Nuestra comida resultó animada. Cuando quería, Holmes era capaz de hablar sumamente bien, y esa noche lo quería. Parecía hallarse en un estado de exaltación nerviosa. Jamás lo vi tan brillante. Su buen humor marcaba la reacción respecto de su profunda depresión de días anteriores. Anthony Jones, que resultó ser un alma sociable en sus horas de descanso, atacó la cena con aire de bon vivant. Por mi parte, me entusiasmaba la idea de que nos aproximábamos al final de nuestra tarea, y parte de la alegría de Holmes se me contagió. Durante la cena, ninguno de nosotros aludió al caso que nos reunía. Una vez despejado el mantel, Holmes consultó su reloj y llenó 3 copas de porto. Brindemos por el éxito de nuestra pequeña expedición, propuso. Y ahora, ya es tiempo de que nos pongamos en marcha. ¿Tiene alguna arma de fuego, Watson? Tengo mi antiguo revólver de servicio en el escritorio. En tal caso, conviene que lo lleve. Es mejor estar preparado. Veo que el coche se halla frente a la puerta. Lo pedí para las 6:30. Era un poco más de las 7 cuando llegamos al muelle de Westminster y encontramos nuestra lancha que nos esperaba. Holmes la observó con mirada crítica. ¿Hay algo que le señale como embarcación policial? Sí, ese farol verde al costado. Pues quítelo. Hecho este pequeño cambio, subimos a bordo y se echaron las sogas. Holmes, Jones y yo nos sentamos a popa. Un hombre iba al timón, otro atendía los motores y 2 robustos inspectores de policía se instalaron a proa. ¿A dónde vamos?, inquirió Jones. A la torre. Dígales que se detengan frente al patio de Jacobson. Evidentemente nuestra embarcación era muy veloz. Pasamos frente a largas hileras de barcazas cargadas como si estuvieran detenidas. Holmes sonrió con satisfacción cuando alcanzamos y dejamos atrás un barco fluvial de vapor. En el río podemos alcanzar a cualquiera, comentó. Bueno, no tanto, pero no hay muchas lanchas que nos puedan vencer. Tendremos que alcanzar a la Aurora, que tiene reputación de veloz. Le diré cómo se presenta la situación, Watson. ¿Recuerda usted cuando me fastidió verme entorpecido por algo tan pequeño? Sí. Bueno, di un buen descanso a mi mente sumergiéndome en un análisis químico. Uno de nuestros más grandes estadistas ha dicho que el mejor descanso es un cambio de tarea. Y así es. Volví a nuestro problema de los Sholto y a pensar todo de nuevo. Mis muchachos recorrieron río arriba y río abajo sin resultado. La lancha no se encontraba en ninguna plataforma de desembarco ni muelles, ni tampoco había regresado. Sin embargo, era difícil que la hubieran hundido para ocultar sus rastros, pese a que esa seguía siendo una hipótesis posible. Si todo lo demás fallaba, yo sabía que ese Small contaba con cierto grado de astucia, pero no lo creía capaz de nada semejante a sutilezas delicadas. Eso suele ser producto de una educación más elevada. Reflexioné entonces que, como era seguro que estaba en Londres desde tiempo atrás, puesto que teníamos pruebas de que vigilaba continuamente el albergue de Pondicherry, era difícil que pudiera partir de un momento a otro. En cambio, le haría falta un poco de tiempo, así fuera un día, para poner en orden sus asuntos según mis cálculos. Me parece algo débil la teoría, objeté. Es más probable que haya dispuesto sus asuntos antes de emprender esta expedición. No lo creo. Esta guardia suya debe ser un retiro demasiado valioso en caso de necesidad
para que lo abandonara hasta estar seguro de poder pasarse sin él. Pero me llamó la atención otra cosa. Jonathan debe haber pensado que la extraña apariencia de su compinche, por más que lo ocultara con un abrigo, daría lugar a habladurías y sería relacionada probablemente con esta tragedia de Norwood. Era lo bastante listo como para darse cuenta de esto. Ambos partieron de su cuartel general protegidos por la oscuridad, y él desearía regresar antes de que fuera pleno día. Ahora bien, según la señora Smith, eran más de las 3 cuando consiguieron la embarcación. Habría bastante luz y faltaría más o menos una hora para que anduviera gente. Por lo tanto, deduje que no habría ido muy lejos. Pagaron bien a Smith para contener su lengua, reservaron su lancha para la fuga final y se dirigieron a su morada con la caja del tesoro. 2 o 3 noches después, en cuanto pudieran ver la opinión de los diarios y comprobar si sospechaban de ellos. Irían en la oscuridad en busca de algún barco a Gravesend o a la costa sur, donde sin duda ya habían pedido pasajes para América o las colonias. Pero, ¿y la lancha? ¿No pueden habérsela llevado a su guarida? En efecto, supuse que la lancha no debería estar lejos, pese a su invisibilidad. Entonces, me puse en lugar de Small y consideré el problema tal como lo haría una persona de su capacidad. Probablemente consideraría que enviar la lancha de vuelta o guardarla en un muelle volvería fácil la persecución. Si la policía llegaba a descubrir sus huellas, ¿cómo podía entonces ocultar la lancha y al mismo tiempo tenerla a mano cuando lo quisiera? Como no vimos respuesta, Holmes prosiguió. Me pregunté qué haría yo si estuviera en sus zapatos. Solamente se me ocurrió una manera de hacerlo. Podría entregar la lancha a algún constructor naval o reparador con instrucciones de efectuar en ella algún cambio insignificante. Así, aquel la llevaría a un galpón o astillero, ocultándola de manera efectiva, mientras al mismo tiempo yo podría recobrarla en pocas horas. Parece bastante sencillo. Es una de esas cosas tan sencillas que puede pasárselas por alto. No obstante, resolví actuar sobre esa idea. Inmediatamente, con ese atavío de marino inofensivo, emprendí la marcha y pregunté en todos los astilleros junto al río. En 15 no conseguí nada, pero en el 16º, el de Jacobson, descubrí que la Aurora había sido entregada hace 2 días por un hombre con pierna de palo, que dejó algunas instrucciones triviales relativas a su timón. Pero el timón no tiene nada de malo, dijo el capataz. Allí está, con sus rayas rojas. En ese momento apareció nada menos que Mordecai Smith, el dueño desaparecido. Estaba bastante bebido, por supuesto. No lo habría reconocido, pero él vociferó su nombre y el de su lancha. La quiero para esta noche a las 8, dijo. A las 8 en punto, ¿oyen? Porque tengo 2 caballeros a quienes no debo hacer esperar. Evidentemente, le habían pagado bien, porque estaba bien provisto de dinero y arrojaba chelines a los peones. Lo seguí desde cierta distancia, pero como desapareció en el interior de una cervecería, regresé al astillero y como en el camino me encontré uno de mis muchachos, lo instalé de centinela cerca de la lancha. Debería permanecer a la orilla del agua y agitar el pañuelo para avisarnos cuando zarpen. Nosotros estaremos en la corriente, así que será muy extraño que no echemos el guante a los fugitivos, el tesoro y todo.
Lo ha planeado usted con suma limpieza, sean esos los que busca o no, admitió Jones. Pero si el caso estuviera en mis manos, habría llevado un destacamento de policía al astillero de Jacobson para hacerlos arrestar al llegar. O sea, nunca, repuso Holmes. Ese Small es bastante astuto. Habría enviado antes un emisario, y si algo hubiera despertado sus sospechas, habría permanecido oculto otra semana más. Pero usted podría haberse pegado a Mordecai Smith y así llegar a su escondite, sugirió. En tal caso, habría perdido el día. Creo que hay 100 probabilidades de que, contra una, de que Smith no sepa dónde viven. Mientras tenga bebida y le paguen bien, ¿para qué hacer preguntas? Le envíen mensajes indicando lo que hacer. No medité acerca de todas las actitudes posibles y esta es la mejor. Durante el transcurso de esta conversación, marchábamos bajo la larga serie de puentes que cruzan el Támesis. Cuando pasamos el centro, los últimos rayos de la ciudad doraban la cruz en la cúspide de la iglesia de San Pablo. Anochecía cuando llegamos a la Torre de Londres. Aquel es el astillero de Jacobson, indicó Holmes, señalando un grupo de mástiles y aparejos, del lado de Surrey. Acérquese despacio. Detrás de esta fila de barcazas, sacó del bolsillo unos binoculares nocturnos con los cuales contempló un rato la costa. Veo mi centinela en su puesto, pero ni señales de ningún pañuelo, comentó. ¿Qué le parece si nos acercamos un poco río abajo y los esperamos? Se apresuró a proponer Jones. A esa altura ya todos estábamos ansiosos, hasta los policías y fogoneros, que apenas tenían una vaga idea de lo que acontecía. No tenemos derecho a dar nada por descontado, replicó Holmes. Realmente, hay 10 probabilidades contra una de que vayan río abajo, pero no podemos estar seguros. Desde este sitio podremos ver la entrada del astillero, sin que ellos nos vean. La noche será clara con luz de sobra. Debemos quedarnos donde estamos. Fíjese la multitud que pasa bajo esa luz de gas. Salen de trabajar en el astillero. Sucios bribones. Sin embargo, supongo que todos llevan oculta alguna pequeña chispa inmortal. Pero, ¿no veo ondear algo blanco por allá? Sí, es el muchacho enviado por usted, exclamé. Lo veo con claridad. Y allá va la aurora, como si la persiguieran los diablos, agregó Holmes. Adelante, a toda marcha, maquinista. Siga ese lanchón de luz amarilla. Cielos, jamás me perdonaré si se nos escapa. Sin ser vista, habíase deslizado por la entrada del astillero, pasando entre 2 o 3 embarcaciones menores, de modo que cobró bastante ventaja antes de que la viéramos. Yo volaba río abajo, cerca de la orilla, a tremenda velocidad. Jones la miró gravemente, sacudiendo la cabeza. Tenemos que alcanzarla, exclamó Holmes, entre dientes. Apuren, fogoneros, exíjale todo lo posible. Tenemos que alcanzarlos, aunque debamos quemar la barca. Ya íbamos sobre sus rastros. Bramaban las calderas, los potentes motores zumbaban y replicaban como un gran corazón metálico. La proa afilada hendía las quietas aguas del río, enviando grandes olas a derecha e izquierda de nosotros. Allá adelante un oscuro manchón sobre las aguas nos mostraba la ubicación de la aurora, mientras detrás de ella un remolino de espuma blanca indicaba la velocidad de su avance. Pasamos velozmente frente a gabarras, navíos de vapor, barcos mercantes, entrando y saliendo detrás de este y por delante de aquel. Voces nos interpelaban acerca desde la oscuridad, pero la aurora continuaba su veloz avance y nosotros la seguíamos de cerca. Más rápido, hombres, más rápido, gritó Holmes, asomándose a la sala de máquinas, cuyo resplandor iluminó su cara ansiosa y aquilina. Denle toda la potencia posible. Creo que vamos alcanzándola, comentó Jones, con la mirada fija en el aurora.
Yo estoy seguro, agregué. Estaremos junto a ella en pocos minutos. No obstante, quiso en ese momento nuestra mala suerte que se interpusiera frente a nosotros un remolcador que arrastraba 3 barcazas, antes que pudiéramos pasarlas y recobrar el rumbo. La Aurora había ganado más de 200 metros de ventaja, aunque aún se le veía bien. Nuestras calderas estaban forzadas al máximo, el frágil cascarón vibraba y crujía con la tremenda energía que nos impulsaba. Habíamos pasado la hoya de Londres, los muelles de India Occidental, el largo canal Deepford y rodeado la isla de los perros. Ante nosotros aquel difuso manchón se convertía con bastante claridad en la esbelta aurora. Jones enfocó sobre ella nuestro reflector, de modo que podíamos ver sin dificultad la figura sobrecubierta. Un hombre se hallaba sentado a popa, inclinado sobre algo negro que tenía entre las rodillas. A su lado yació una masa oscura, parecía un perro de Terranova. El muchacho sujetaba la caña del timón, mientras contra el rojo resplandor de la caldera podía verse al viejo Smith, que desnudo hasta la cintura paleaba carbón como si le fuera en ello la vida. Durante mi accidentada vida he perseguido a muchos seres en distintos países, pero ningún deporte me causó tal emoción como aquella alocada caza del hombre por el Támesis. Metro a metro, sin darles tregua, los íbamos alcanzando. En el silencio de la noche podíamos oír el jadeo y traqueteo de su maquinaria. El de la popa seguía agazapado sobre cubierta, moviendo los brazos como si estuviera muy atareado, mientras de vez en cuando levantaba la mirada para medir la distancia que aún nos separaba. Nos acercábamos cada vez más. Jones les gritó que se detuvieran. Nos separaba apenas la longitud de 4 embarcaciones. Ambas volaban a tremenda velocidad. Al oírnos, el de la popa se incorporó de un brinco, sacudiendo los puños crispados en nuestra dirección, mientras nos maldecía con voz aguda y quebrada. Era un hombre de regular corpulencia y físico poderoso, y al verlo plantado con las piernas separadas, pude notar que desde el muslo para abajo tenía una pata de palo en el lugar de la derecha. Al sonido de sus gritos furiosos y estridentes, hubo un movimiento en el bulto que se había sobrecubierta. Cuando se enderezó, vióse un hombre negro, de lo más pequeño que he visto, con una cabeza grande y deformada, y una mata de cabello enmarañado. Holmes ya había sacado su revólver y yo extraje el mío al ver aquel ser salvaje y deformado. Aunque estaba envuelto en una especie de manta oscura que dejaba descubierta solamente su cara, sus facciones bastaban para causar insomnio cualquiera. Nunca he visto rasgos tan profundamente marcados con toda clase de bestialidad y crueldad. Sus ojillos resplandecían y ardían con sombría luz, y sus gestos y sus gruesos labios retorcidos descubrían unos dientes que castañaban con furia casi animal. Haga fuego si levanta la mano, indicó Holmes, con voz queda. Ya estábamos a distancia de una embarcación y casi al alcance de nuestra presa. Todavía puedo verlos a los dos tal como estaban. El hombre blanco con sus piernas separadas, vociferando maldiciones, y aquel enano impío, de cara detestable y dientes amarillos, que relucían bajo la luz del reflector. Por suerte lo teníamos bien a la vista, bajo nuestras miradas. Sacó de entre sus vestiduras un trozo corto de madera, redondeada, que se lo llevó a los labios. Nuestras pistolas detonaron al mismo tiempo. Él giró en redondo, levantó los brazos y con una especie de tos ahogada cayó de costado al río. Tuve un atisbo de sus ojos venenosos y amenazantes entre el blanco remolino de las aguas. En el mismo momento, el hombre de pierna de palo se echó encima del timón, cuya caña torció con fuerza, de modo que la embarcación enderezó hacia la orilla del sur, mientras nosotros pasábamos como una exhalación a pocos metros de la popa.
En un instante dimos la vuelta para perseguirla, pero ya estaba casi en la orilla. Era un sitio salvaje y desolado, donde la luna resplandecía sobre una amplia extensión de tierra pantanosa, con charcos de agua estancada y capas de vegetación podrida. Con sordo impacto, la lancha se incrustó en el lodo, con la proa en el aire y la popa a nivel del agua. El fugitivo bajó de un salto, pero instantáneamente su pata de palo se hundió por entero en el suelo empapado. En vano forcejeó y se retorció. No le era posible dar un solo paso hacia adelante ni hacia atrás. Lleno de rabia, vociferó y pataleó frenéticamente en el barro con el otro pie, pero sus forcejeos solo consiguieron hundir más su pata de palo en la lodosa orilla. Cuando detuvimos nuestra lancha a su lado, estaba tan firmemente atrapado que únicamente echándole una soga sobre los hombros pudimos izarlo a bordo como un pez. Los dos Smith, padre e hijo, permanecían en su lancha mostrándose hoscos, pero obedecían con bastante docilidad cuando se les dio la orden de subir a bordo. En cuanto a la Aurora, la sujetamos a nuestra popa. Sobre cubierta veíase un macizo cofre de hierro, de artesanía hindú. Sin duda, era el mismo que había contenido el trágico tesoro de Sholto. No tenía llave, pero como su peso era considerable, lo trasladamos cuidadosamente a nuestra propia cabina, mientras volvíamos lentamente río arriba. Iluminamos en todas las direcciones de nuestro faro, pero sin ver las señales del isleño, en alguna parte del oscuro limo que cubre el fondo del Támesis. Yacen los huesos de aquel extraño visitante de nuestras costas. Fíjese, comentó Holmes, señalando la escotilla de madera. No fuimos lo bastante rápidos. En efecto, detrás del sitio donde habíamos estado, veíase clavado uno de aquellos mortíferos dardos que también conocíamos. Holmes lo miró sonriendo y se encogió de hombros con su soltura habitual. Pero confieso que yo me enfermé al pensar en la horrible muerte que tan cerca nos había pasado esa noche.